Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos. Me es un placer enorme volverles a saludar en el nombre del Señor, aquí desde mi hogar, una vez más para predicar su palabra. Hoy traigo un tema maravilloso para ustedes, quiero compartir. Se trata de una doctrina fundamental. Fundamental significa que es indispensable, se necesita, y esta doctrina es la doctrina de la fe. Para ello nos vamos a tomar una base bíblica en el libro de los Romanos, la carta, perdón, de los Romanos en el capítulo 1, el verso 17. Me permito leerles en el nombre del Señor. Dice: las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta por la fe, de principio a fin, como está escrito en el Antiguo Testamento: el que es justo lo es por creer en Dios. Amén. Entonces vamos a analizar tres aspectos que Pablo nos muestra en este versículo de la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 17. Pablo habla acá de tres aspectos importantes, relevantes, que quiero compartir con ustedes de manera especial, y son los siguientes. En el nombre del Señor vamos a analizarlos. El primer aspecto habla de las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas, Pablo hace referencia o le da esta característica al Evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de las cuales Pablo hacía referencia acá y le hablaba a la iglesia en Roma. Las buenas nuevas de Jesucristo. Y esas buenas nuevas, dicen, las buenas noticias nos muestran. Toda noticia trae un mensaje, trae un contenido. Y esta buena nueva, Pablo le dice a la iglesia en Roma, esta buena nueva nos muestra que Jesucristo nos hace justos, pero por creer en Él. Amén, por creer en Él. Si tú crees en Dios, vas a ser justificado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar esa mentalidad que traíamos del mundo. Amén. Una mentalidad de que para poder ser justos tenemos que hacer obras. Es lo contrario. Hacemos obras buenas porque somos justos. No hacemos obras buenas para ser justos. ¿Sí me hago entender? O sea, el resultado de nuestro obrar no es para, sino porque. Porque somos justos, porque somos justificados ante Dios, oramos de buena fe, alabamos a Dios, diezmamos, ofrendamos. Amén. Entonces es importante que tengamos esta diferencia. Dice, este evangelio, esta buena nueva, el segundo aspecto, dice, nos muestra que Dios nos acepta por la fe. Amén. Por la fe, Dios nos acepta. Contrario a lo que la doctrina de la religión en la cual hemos sido formados la mayoría de personas, ¿ve? Que entonces esa doctrina nos muestra que yo tengo que orar, que yo tengo que hacer obras para poder agradar a Dios. Pero aquí Pablo le está diciendo a la cultura en Roma, a la iglesia en Roma, no, es lo contrario. Dice, esta buena nueva nos muestra la manera que Dios nos acepta. Y Dios nos acepta por la fe. Por la fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer. Fe es confianza. Fe es seguridad en lo que no se ve. Dios es espíritu, lo dice la palabra. No tiene carne ni hueso. Eso significa que es espíritu, es un ser incorpóreo. No tiene carne ni hueso. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Amén. Uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento llamado Moisés, imagínense usted, que dice que la Biblia que no se levantó un profeta después de él tan tremendo, no se volvió a levantar un profeta como él, el cual habló con Dios cara a cara.
Pero ni Moisés, con toda su envergadura, con toda su altura, con toda esa gloria que tuvo en el antiguo pacto, no pudo ver a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era un humano, así como tú y yo, de carne y hueso. No pudo ver a Dios. Y Moisés allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, verso 17, Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. ¿Ah? Y Dios le respondió. Hombre, porque el que busca, encuentra, el que pide, recibe, y el que toca, se le abrirá, dice la palabra de Dios. Si tú buscas la presencia de Dios, la vas a encontrar. Si tú le pides a Dios, Dios te va a dar. Amén. Lo vemos hablando de Jesús, de la palabra del juez injusto y la viuda. Y el que toca, se le abre. Amén. Eso se llama lógica cristiana. Entonces, Moisés estaba hablando con Dios y Dios le respondió. Amén. Y dijo, no verás mi gloria. Te meteré en una roca, en la hendidura de una roca. Y pasará mi gloria, y cuando pase mi gloria yo te quitaré la mano y tú podrás ver mis espaldas. Amén. Mis espaldas. Entonces, Moisés era el hombre más grande del Antiguo Testamento, podríamos decirlo entre comillas, y él eso no le alcanzó para ver a Dios cara a cara. Solamente dio las espaldas de Dios. Igual es un honor tremendamente maravilloso. Amén. Entonces nadie ha visto a Dios. Y aquí empieza a tomar vida la fe. Porque fe es creer en lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Amén. Y dice que por esa fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Dice acá Hebreos 11:1, dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve. Y dice, gracias a su fe nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios, gozaron de buen testimonio. ¿Qué fue lo que hizo que esos antepasados, hablando de David, hablando de Moisés, hablando de Josué, fueran aprobados delante de Dios? No fue sus obras, no, fue su fe. El amigo de Dios, Abraham, ¿qué fue lo que hizo que Abraham fue llamado el padre de la fe? No fue el hecho de sacrificar a su hijo, no, ese fue el resultado de haber creído en Dios. La fe me hace obrar de una manera diferente. Amén. Qué maravilloso, hermano. ¿Ven? La fe me hace obrar de una manera diferente, de una manera agradable delante de Dios. Esto es glorioso. Nos conviene tener fe porque necesitamos actuar de manera diferente a como actúa el mundo. El mundo está desesperado, el mundo está angustiado, pero nosotros, la iglesia de Dios, estamos absolutamente convencidos que en Dios estamos totalmente seguros, que nada nos faltará. Estamos pensando igual lo que pensaba David. David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es fe. Eso es fe. Confianza absoluta en un Dios invisible, pero que aunque no lo vemos, lo podemos sentir y es todopoderoso. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y el tercer aspecto es justos por creer. La fe nos justifica. Amén. La fe nos justifica. Y eso es grande en la presencia de Dios, el ser justificados. Amén. Nos abre las puertas a una comunión especial y continua, duradera con Dios. Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto, amigo? ¿Qué significa esto, hermano? Justificados no por las obras, no, por la fe en ese Dios invisible. Por esa confianza, por ese voto de confianza, por ese creer en Él aunque no lo hemos visto. Amén. Por esa seguridad que tenemos en Él. Esto nos da como resultado tener paz para con Dios. Paz.
paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Se lo dijo Jesús a sus discípulos cuando Él estaba preparándolos para el momento del Calvario. Jesús dijo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Estaban angustiados. 3 años llevaba con ellos cuidándolos, guardándolos, guiándolos, formándolos, dándoles cátedras, dándoles enseñanzas. Pero dice, lo voy a dejar. ¿Sería que esos discípulos no estaban apegados y no querían a su maestro? Claro que sí. Pero en medio de esa noticia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Iglesia, no tengan miedo. Amigo, no tengan miedo. Los invito a que tengas confianza, a que creas en Dios, a que tengas fe en Dios, y Dios obrará en tu vida de una manera espectacular. Experimentarás y verás la gloria de Dios. Experimentarás la bondad y el poder de Dios. Dios es Dios de pactos y Dios de milagros. Amén. Y Dios quiere que tú le creas. Maravilloso el nombre de Jesús. Justos por creer. Amén. Tengamos cuidado, hermanos. Ten cuidado, amigo. Porque si por creer en Dios soy justo, por no creer en Dios soy injusto. ¿Y qué pasa con los injustos? Pablo lo dice en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? Mire cómo repercute el no creer en Dios. No heredarán. No heredarán. Pero nosotros anhelamos, hemos heredado el reino de Dios porque hemos creído en ese mensaje glorioso, en ese mensaje esperanzador que se llama Jesucristo, que se llama Evangelio, que creyendo en Él, tenemos vida eterna. Qué maravilloso es experimentar la gloria de Dios. Amigos, Dios te bendiga, Dios te ayude, y si no tienes fe, pídele a Dios, que Dios te dará fe abundante, fe fuerte, nutrida, para creer en sus promesas y poder ser agradable delante de Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga.